Bien, entonces, ¿qué tenemos? Práctico 6, esto ya es pensando en el tercer parcial. Pero bueno, no sirve pensar en el tercer parcial si no pasamos el segundo. Así que bueno, vamos con la definición primero. Habrán visto algo en teoría, pero estimo que no le habrán prestado mucha atención. Vamos con transformaciones lineales. También se las conoce como aplicaciones lineales, operadores lineales, o directamente se lo puede llamar morfismo. Morfismos, pongamos en plural para darle el nombre al tema. ¿Bien? Esto se correlaciona mucho y se va a seguir correlacionando con los temas desde el 3 hasta el 5, o sea, los temas del 3 al 7 se correlacionan mucho, es lo que sería el eje de lo que se conoce como álgebra lineal. Así que veamos, transformaciones lineales. Bueno, la tengo en un PDF, pero la escribamos directamente. Entonces, ¿qué vamos a poner? ¿Cómo era la definición? Bien, sean U y B, ustedes pueden poner la U normal, pero es mejor ponerla con dos palitos. ¿Dónde está? No, sean B y W, pongamos mejor. Sean, ¿dónde está la B? Aquí, letras, letras manuscritas, acá. Bien, sean B y W dos espacios vectoriales definidos sobre un cuerpo K. ¿Dónde está la K aquí? Aquí. Sean B y W dos espacios vectoriales definidos sobre un cuerpo K. ¿Y qué hay que poner ahora? Ah, ya. Y sea T, aquí la letra T ya común, T, dos puntos, y aquí ponemos B flecha W, o sea, una transformación que convierte vectores del espacio vectorial B en el espacio vectorial W. Se coloca de esa forma. ¿Están copiando la definición? Copien la definición, porque justamente esas cosas tienen que no saber de memoria, pero sí tenerlas. Entonces, sean B y W dos espacios vectoriales definidos sobre un cuerpo K, y sea T, que va de B a W, una transformación, porque hay gente que me pone aquí una transformación lineal. No, estoy mostrando que es una transformación. Voy a justificar qué tiene que pasar para que sea lineal. ¿Bien? Y sea T, B en W, una transformación que en muchos libros aparece que mapea, que convierte, pongamos mejor para nosotros, que convierte vectores del espacio vectorial B en vectores de W, ¿sí? Entonces vamos leyendo de vuelta, sean B y W dos espacios vectoriales definidos sobre un cuerpo K, y sea T, que va de B a W, una transformación que convierte vectores del espacio vectorial B en vectores W. Vamos entonces aquí, T será lineal, o sea, una transformación lineal, un morfismo. T será lineal si y solo si, y aquí vienen las dos propiedades que debe cumplir. Bien, si y solo si se cumplen, pongamos aquí dos puntos, y son dos propiedades. Bueno, esta definición, como se fija, la estoy armando, o sea, no me la sé de memoria. ¿Con qué la estoy armando? Con el concepto. En un examen, si les piden dar la definición, uno no se la tiene que saber de memoria, uno tiene que saberse qué conceptos están involucrados y después engancharlos gramaticalmente de la forma más coherente y entendible posible, ¿sí? No es de memoria. La acabo de armar aquí, quizás se la podría reescribir con mejores palabras, pero bueno, lo que se me ocurrió ahora. Bien, si van a los libros van a ver que lo que está escrito es algo muy similar. Si se cumple, entonces aquí son dos propiedades, las vamos a numerar. La primera se conoce como propiedad aditiva y básicamente es similar a subespacios, distributividad respecto a la suma. Entonces la propiedad aditiva, ¿qué me dice?
La propiedad aditiva me dice que, pongamos también con ecuación, me dice que, ¿dónde está el símbolo de para todo? Aquí. Me dice que para todo U y B perteneciente al espacio vectorial B, que se va a conocer como dominio, bueno, dejen que encuentre dónde está esta cosa. Vectores, aquí. Bien, dice, para todo U, B, perteneciente al espacio vectorial B, debe estar por aquí el símbolo, no está, bueno, perteneciente al espacio vectorial B, o sea, al que estamos partiendo, de donde partimos. Esto me dice qué cosa, que el transformado T de U más B, ¿sí? Todavía está en cursiva, ahí está. El transformado T de U más B tiene que ser igual a cuánto, según vieron en teoría. Tiene que ser igual al transformado del primer vector más el transformado del segundo vector, ¿sí o no? Bien, es decir, me tiene que dar la posibilidad de distribuirlo respecto a la suma de vectores. Bien, hubiese sido más fácil copiarlo del PowerPoint, pero bueno, ya lo pusimos así. Bien, ¿se entiende eso? Propiedad aditiva. Entonces, leyéndola de vuelta, ¿qué me está diciendo? Que si yo tengo dos vectores, da lo mismo sumarlos y luego transformarlos, que primero transformarlos y después sumarlos. ¿Se entiende? Esa es la idea. ¿Sí? Eso es cumplir propiedad aditiva. Y la siguiente propiedad se conoce como propiedad homogénea. Fíjense que la propiedad aditiva se parece, porque no es la misma idea, se parece ¿a quién? A la segunda condición de subespacios, sino una ley de cierre de subespacios. Yo tenía dos vectores que pertenecían, la suma pertenece. Aquí, cuidado, no hay un pertenece a T, porque T no es un conjunto. Eso es lo primero que hay que aclarar. T no es un conjunto, T es un operador, es una función. Agarra un conjunto de vectores y dice cómo los va a convertir en otro conjunto de vectores. T no es un conjunto, aquí no es vectores que pertenecen a T, si ya no es subespacio, T es un operador, así como las funciones de análisis 1, que agarran un X y lo convierten en un Y siguiendo una regla. Bueno, aquí vamos a agarrar un vector y lo vamos a convertir en otro siguiendo una regla, es una función. ¿Sí? ¿Se entiende eso? T no es un conjunto. Bueno, la propiedad homogénea, ¿qué dice? ¿Entró alguien al chat, al Zoom? No. Bueno, la propiedad homogénea dice, bueno, yo tengo los símbolos aquí, dice que para todo U, le podemos poner W si quisiesen, para todo U o B, como lo quieran llamar, entonces, ay, se me fue el U, para todo U perteneciente al espacio vectorial B, y para todo escalar K perteneciente al cuerpo, vamos a ponerle K de momento porque la definición, después vamos a hacer los reales, ¿qué sucede? ¿Qué creen que va a suceder? Bien, el transformado de, ¿quién? De K por U, tiene que ser igual a ¿cuánto para darle sentido a esto? Tiene que ser igual a K por el transformado del vector U. Es decir, igual que como pasó en subespacios, tengo que poder sacar el escalar K fuera de la operación, ¿sí o no? Se parece mucho la idea. Bien. Bueno, nos llevó un rato porque usar el editor cuesta un poquito. Bueno, si se cumple esas dos condiciones, nuestra transformación, la función que estamos definiendo, va a pasar a ser una transformación lineal, una aplicación lineal, un operador lineal, un morfismo también se conoce. Bien, hasta ahí preguntas, dudas, ¿no? Bien, ahora, el primer ejercicio, que creo que va a ser lo único que hagamos hoy, eh, quiero ver el cronograma un poquito, a ver qué onda.
Si se entendió un poquito subespacio, este práctico debería poder pasarse un poquito más rápido, pero en una clase de 40 minutos no hay chance, ya nos queda media hora. Bien. Cronograma, TP6, se termina el miércoles 15, que no hay clases. Bueno, el TP7 tiene 3 clases, ¿se lo puede llegar a hacer en 2? Sí. Y el TP9 sí, ese se lo hace en una segura. El TP9 sí se lo hace en una clase. El TP8 necesita por lo menos 3 o 4. ¿El parcial cuándo es? Tercero. 26 de junio. Bien, se puede estirar un poco. Bueno, veamos. Entonces, vamos con el ejercicio 1. Encima, para rendir el práctico, el profe, evidentemente quizás no sabiendo que se iban a rendir, puso estos ejercicios, el 9, que ni lo leí, el 10 tiene la ley de Kirchhoff, que no me la acuerdo. Bueno, se quejan con el profe Aparicio de estos ejercicios después. Le van a consultar a él. Vamos con el ejercicio 1. Escriba la definición de transformación lineal. Listo. Decida justificando si las siguientes transformaciones son lineales o no. Bueno, a la tarde, en función de si la ET está también como para demorarse un poquito más o no, veremos si hago más cosas, porque si la ET de la tarde está un poquito más simple, puedo acortar el tiempo que les doy y hacer más cosas a la tarde, como para que después también miren. Bueno, ¿qué me dicen aquí? Ya hicimos la definición, ¿sí? Está puesta arriba, en definitiva. Ahí está la definición. Entonces ahora en el inciso B hay que justificar si las siguientes transformaciones son lineales o no. Y aquí vuelve a ser algo muy similar a lo de subespacio, en el sentido de criterio para saber si es transformación o no, si es transformación lineal, porque todas son transformaciones. Para saber si la transformación en cuestión es lineal, nosotros lo que tenemos que plantearnos o tenemos que observar es que todas las leyes que tengamos de transformación tienen que tener expresiones lineales, ¿sí o no? Es decir, no tienen que aparecer valores absolutos, por ejemplo, esta ya palmó, tiene un valor absoluto, ¿sí? No tienen que aparecer términos sumandos, por ejemplo, este más 1, listo, adiós. No pueden aparecer expresiones cuadráticas, ni nada que no sea lineal. Igual que subespacio, expresiones lineales. ¿Me siguen? Bien, por si alguno no terminó de entender la definición, saquemos un rato esto. La transformación T, ¿qué es lo que está haciendo? La transformación T lo que hace es, agarra un espacio vectorial, bueno, no tan feo, agarra un espacio vectorial, B, ¿sí? A este le llamemos B, que B, ¿quién puede ser? B podría ser R1, R2, R3, las matrices de 2 por 2, las matrices de 5 por 7, podría ser un polinomio, ¿bien? Y mediante una transformación, ¿sí? Mediante una transformación, los va a convertir en vectores en el espacio vectorial W. ¿Me siguen con eso? Y esto se hace mediante una transformación que vamos a llamar T. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Para cada vector del espacio vectorial B, para cada vector B, lo vamos a convertir en un vector de W. ¿Sí? ¿Van siguiendo con eso? ¿Sí? Buenísimo. Eso como principio de función. ¿Se acuerdan que, o estarán viendo en análisis 1, que para que una relación sea una función, ¿qué tiene que pasar? Para cada elemento del dominio tiene que haber un único elemento en el codominio, ¿sí o no? Aquí es igual. Para que esto sea una transformación, ya no lineal, para que sea transformación, cada vector del dominio tiene que tener su correspondiente vector en el codominio. No puede ir a parar a dos lugares distintos. ¿Me siguen con eso? Si además esa transformación cumple con la propiedad aditiva y homogénea, va a pasar a ser una transformación lineal. ¿Me siguen? Bien, pongamos un ejemplito conceptual de quién puede ser una transformación y después probemos si son lineales o no.
Ejemplo, qué sé yo, podríamos tener una transformación T, la vemos ahí, T que vaya de, qué sé yo, de R2 a R3, tal que, ¿qué cosa? Tal que si va de R2 va a ser el transformado de XY y tiene que llegar hacia R3. Le pongamos aquí, van a ser tres componentes, podría ser, qué sé yo, x cuadrado menos y cuadrado, x por y, qué sé yo, x más y. ¿Es lineal esa transformación? No, tiene términos cuadráticos, tiene términos rectangulares, el x por y, no es lineal, pero es una transformación. En análisis 2, por ejemplo, van a trabajar con estas cosas y le van a sacar derivadas y cosas por el estilo, ¿sí? El otro mundo, simplemente si quiero derivar respecto de x, quedará 2x y 1, ¿sí o no? Tan simple como eso. Y si quiero derivar respecto de y, quedará lo que corresponde. Bien, nada del otro mundo. Bueno, después esa transformación, volviendo aquí, no es lineal. Pero veamos un ejemplo de cómo se transforma. ¿Cómo hago en análisis 1 para encontrar el transformado? La función, agarro el número x, lo meto a la función, opero y obtengo el resultado, ¿sí o no? Que lo veníamos haciendo desde el curso de ingresos, ¿sí o no? Que es evaluar la función. Bueno, aquí si yo quiero evaluar la función t, porque no deja de ser una función, en 1, 1, ¿qué tendría que hacer? Reemplazar y hacer las cuentas. Entonces, aquí esto me quedaría en la primera componente, 1 menos 1, 0. 1 por 1, 1, 1 más 1, 2. Que la transformación, ¿están escuchando, no? Bien, que la transformación sea no lineal, o sea, que no sea lineal, no quiere decir que no pueda obtener la imagen de eso, ¿sí o no? Bien, o sea que esto que me está diciendo, que el vector 1, 1 se convierte a través de la función t, porque es una función, en análisis 2 la van a llamar función, en el vector 0, 1, 2. Eso en análisis 2 la van a llamar función vectorial. Ahora es una función, ¿sí? En este caso no es lineal. ¿Cómo pruebo que no es lineal? Mostrando que la propiedad no se cumple, es decir, con un contraejemplo. Bueno, entonces probemos que no es lineal. Pongamos aquí, este sería el primer ejemplo, lo voy a poner abajo, ahí. Este es el primer ejemplo y vamos a probar que no es lineal. Entonces aquí le pongamos una viñetita, pongamos aquí, probamos que no es lineal. Probamos que no es lineal. ¿Cómo me doy cuenta a simple vista que podría no ser lineal? Bueno, porque tiene términos cuadráticos, o sea, hay expresiones que no son lineales, listo, no puede ser lineal. Entonces, ¿cómo voy a probar que no es lineal? Trabajando con las propiedades y mostrando un contraejemplo. Puedo trabajar con la primera o puedo trabajar con la segunda. ¿Cómo? Lo que tengo que dar, aquí ya no tengo que, es más simple que con subespacios, porque no tengo que pensar en dos vectores que pertenezcan al conjunto. Tengo que pensar en dos vectores que pertenezcan al espacio vectorial, o sea, a R2, cualesquiera. Y tengo que mostrar que no da lo mismo sumarlos y transformarlos que transformarlos y sumarlos. Es decir, que los dos caminos llevan a resultados distintos. Entonces, aquí ya tenemos el 1, 1, listo, entonces usemos ese, sea el vector U igual al 1, 1, perteneciente, y aquí guarda, no es perteneciente a T, porque T no es un conjunto, es perteneciente al dominio, o sea, R2, ¿sí o no? Bueno, el transformado de U es el transformado del 1, 1, lo hicimos arriba, y me da ¿cuánto? El 0, 1, 2. Demos otro vector B, no lo compliquemos mucho, podría ser el 1 menos 1 si quieren, ¿sí o no? Perteneciente a R2, y entonces el transformado del vector B, ¿cuánto me queda?
Primera componente me queda 0 porque es 1 menos 1 en definitiva. Segunda componente me queda menos 1. Y tercera componente me queda 0. Bien. Habiendo hecho esto, aquí podemos hacer la suma de los transformados, o sea, el primer camino. Los transformo primero, luego los sumo. Transformado de U más el transformado de B me queda igual a ¿cuánto? Me queda igual al 0,02, ¿sí o no? 0,02. ¿Me siguen con eso? Bien. Ahora vamos por el otro lado. Hacemos U más B. ¿Cuánto nos queda U más B si lo sumamos? Nos queda el 2,0. Obviamente que pertenece a R2 porque R2 es espacio vectorial y luego verifica ley de cierre, ¿sí o no? Bien. ¿Y cuánto me queda el transformado de U más B? Bueno, la ley que me dice x al cuadrado menos y al cuadrado. 4, ahí ya quedó distinto, ahí ya palmó, 4. La segunda componente es así, queda 0. Y en este caso es más coincidencia por el tema de la pareja de números que elegí. Pero la segunda componente tampoco es lineal, ¿sí? Aquí está dando 0 y 0, pero no es que siempre vaya a dar, ¿sí? Y la última componente da 2. La última componente, fíjense que la última componente sí tiene una expresión lineal, o sea que la última componente siempre va a verificar. Si ustedes trabajan solamente con lo que pasa en la última componente, como es lineal, esa siempre va a verificar, que no importa los caminos, siempre va a verificar. ¿Por qué? Porque está armada lineal. La segunda verifica de zapallo, porque no es lineal. Acá da la sensación de que también se verifica, pero por la pareja que elegí. Y esta posiblemente no se verifique nunca, o habría que ver cuándo se verifica, pero estoy mostrando que no. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir la conclusión. Por lo tanto, como el transformado de U más B es distinto del transformado de U más el transformado de B, decimos entonces que T, para no escribir tanto, no es morfismo. ¿Me siguen con eso? Bien, T no es morfismo. ¿Preguntas, dudas? Sí, también. Puedes tomar el vector nulo, en este caso se convierte en el vector nulo. Bien. Y después tomas el otro y haces la suma y habría que fijarse que sí, pero sí también se lo puede tomar. Bien, ¿preguntas, dudas de esta parte? No, bien. Vamos con un segundo ejemplo. Entonces esta no es transformación. Vamos con un segundo ejemplo. Podríamos tener, pongamos una transformación, la vamos a llamar S si quieren, o L, le llamemos L, de lineal. Bien. Y podría ser una transformación que vaya de P sub 2 a R3. Esto no va a ser tan común, pero les quiero mostrar respecto a lo que vimos en el práctico de subespacios, ¿sí? P sub 2 que vaya a R3. Tal que, ¿qué cosa? Vamos a poner aquí, tal que, pusimos así arriba, bien. Tal que el transformado L de mi polinomio, ax al cuadrado más bx más c sea igual a quién, sea igual al vector ABC. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo aquí con esto es mostrándole lo que pasaba en el práctico. ¿Se acuerdan de su espacio que teníamos polinomios o matrices que yo les decía que se podían convertir en vectores de R3 o de R4? ¿Me siguen con eso? Por si se pierden por cómo lo estoy convirtiendo, fíjense que pongamos aquí, ¿cómo? No, no, es sin llaves, madre mía, sin llave.
Me había quedado con el subespacio. No, no es sin llaves. Bien, gracias. Entonces, ¿qué hicimos arriba? Pusimos un ejemplito de cómo se transforma. Bueno, por ejemplo, ¿cómo transformaría el polinomio 2x al cuadrado menos x más 3? Bueno, esto se va a convertir en el vector 2 menos 1, 3. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Bien, que en definitiva es lo que nos termina pasando cuando trabajamos en el práctico 5 con ejercicios de combinación lineal de polinomios, que cuando armaba la combinación lineal en el sistema quedaban vectores, ¿sí o no? Que eran esos. Bueno, ahí está, ¿sí? Tenemos eso de ahí. En definitiva, esto lo puedo interpretar también como un sistema de coordenadas, es decir, el vector, el polinomio, 2x cuadrado menos x más 3, en función de su base canónica, quedaría con esas coordenadas. El cambio de coordenadas también es una transformación lineal, ¿sí? Bueno, ahora, ¿esto qué creen? ¿Es lineal o no es? Aquí, guarda, lo que tenemos que tener cuidado con respecto al anterior, que hace rato las variables son las que están elevadas al cuadrado, ¿sí? Las variables están elevadas al cuadrado. Aquí las variables son A, B y C. X cuadrado, X y el hecho de que se estén sumados entre sí es la estructura del vector. Hacen como las comas que tenemos aquí. Las variables acá en la ley, porque la ley es esta. ¿Las variables están lineales o no? Sí, están lineales, o sea que esto sí tiene que ser una transformación lineal, ¿sí o no? Entonces vamos con la primera propiedad, ¿sí? Entonces ponemos aquí propiedad aditiva. ¿Qué me dice la propiedad aditiva? La propiedad aditiva me está diciendo que para toda pareja de vectores del dominio, me tiene que dar lo mismo, sumarlos y luego transformarlos, que transformarlos y luego sumarlos. Es decir, tengo que probar esto, ¿sí? Para toda pareja de vectores del dominio, el transformado de U más B tiene que ser igual al transformado de U más el transformado de B. Igual que se hace con subespacios, voy a partir de uno de los lados y voy a llegar al otro. ¿Me siguen? Bien, entonces vamos con esto. Entonces vamos a poner aquí, sea el polinomio, le llamemos P sub 1, no le pongamos P sub 1, pero así se llama el espacio, le llamemos directamente P, sea P entonces mi primer vector, va a estar formado por ¿quién? Le pongamos aquí A1 por X cuadrado, más B1 por X, más C1, perteneciente a P sub 2, ¿sí? Tal que, ¿qué cosa? Tal que el transformado L del vector P, ¿quién va a ser? Fíjense que me queda A1, B1, C1, ¿sí o no? Bien. Sea Q, el otro polinomio que lo voy a llamar A sub 2 por X cuadrado más B sub 2 por X más C sub 2. También perteneciente a el espacio P2. El transformado L del vector Q, como me queda A2, B2 y C2. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, ¿qué tengo que probar ahora? Entonces, ahora lo que tenemos que probar es que el transformado L de P más Q me queda ¿cuánto? Me queda L de P más L de Q, ¿sí o no? Bueno, ¿y cuánto es P más Q? Bueno, lo podemos poner aquí, fíjense. P más Q, ¿cuánto es? Pongamos arribita. P más Q, si lo suman, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría A1 más A2 por X cuadrado más B1 más B2 por X más C1 más C2, ¿sí o no? ¿Bien?
Bueno, entonces si lo transformo, la ley que me dice, bueno, que esto me da un vector, ¿qué va a ser? En la primera componente, los coeficientes del término cuadrático, o sea, A1 más A2. En la segunda componente, los coeficientes del término lineal, B1 más B2. Y en la tercera componente, el término independiente, C1 más C2. ¿Sí o no? Bien. Después aquí, ¿qué harían ustedes? Ya parecido a subespacios. ¿Qué hago con ese vector? Lo separo, ¿bien? Esto lo separo. ¿Y esto cuánto me va a quedar? Esto me queda A1, B1, C1, más A2, B2 y C2. Y estos que acabo de escribir, ¿quiénes son? Son L de P y L de Q respectivamente, ¿sí o no? Con lo cual, esto me está quedando igual a ¿cuánto? Me está quedando igual a L de P más L de Q. ¿Se verifica entonces propiedad aditiva? Demos la conclusión, entonces, por lo tanto, para todo PQ perteneciente a R2, L de P más Q es igual a L de Q, a L de P, perdón, L de P, esto es una L, no un 2 por las dudas, a L de P más L de Q. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? ¿Preguntas? P2, perdón, perdón. P2, sí, mala mía. Porque estamos trabajando con el dominio. Sí, tenés razón, gracias. P2, ¿bien? Perfecto. Tenemos eso, ¿sí? ¿Se entiende entonces ahí cómo funciona? Vayamos entonces a la propiedad homogénea. Bien, veamos. Cuando no es transformación, comprobar que una propiedad no se cumple, ya está, ¿sí o no? Pero si la definición dice que se tienen que cumplir las dos propiedades para que sí sea, ¿bastaría probar con una? No, bien, tengo que hacer las dos, ¿sí? Porque si se cumple una pero la otra no, y me está fallando la definición. Bien, vamos con la propiedad homogénea. La propiedad homogénea, bueno, parto de lo mismo, sea de vuelta P un polinomio de grado 2 o menor, porque acá recuerden que, a diferencia de lo del SIU, el coeficiente, el primer coeficiente sí puede ser cero, ¿sí? O sea, grado 2 o menor es esto. Bueno, sería ¿quién? A1 por x cuadrado más B1 por x más C1, ¿sí? Perteneciente a quién? A P sub 2. Entonces, igual que hace rato, el transformado L de P, ¿cuánto me queda? Me queda A1, B1, C1. ¿Bien? ¿Y qué doy aquí? Doy el escalar K perteneciente a los reales, ¿sí o no? K perteneciente a los nodos reales, que es nuestro cuerpo. Se parece mucho a lo de subespacios, a la primera parte, pero no es exactamente lo mismo. Ahora, ¿quién va a ser K por P? Bueno, si K entra multiplicando a P, va a entrar multiplicando a cada coeficiente, ¿sí o no? O sea que esto va a ser ¿cuánto? K por A1 por X cuadrado más K por B1 por X más K por C1. Entonces, si le busco el transformado L a K por P, ¿qué me dice la ley de transformación? Que lo convierta en una terna donde en cada componente aparezca cada coeficiente. O sea que esto va a quedar ¿cuánto? K por A1, K por B1, K por C1. ¿Y luego qué puedo hacer aquí? Sacar el escalar K fuera del vector, o sea que esto me queda K
por A1, B1, C1. ¿Y este paréntesis quién es? Es el transformado de P, o sea que esto es K por el transformado L del polinomio P. Por lo tanto, se está cumpliendo la propiedad homogénea. La ponemos a la propiedad. Por lo tanto, para todo P perteneciente a P sub 2 y para todo K perteneciente al cuerpo de los reales, sucede que L de K por P es igual a K por L de P. Bien, conclusión final, L ¿qué es? Por lo tanto, L es morfismo, ¿sí? L es morfismo. ¿Bien? ¿Se entiende entonces cómo funciona? ¿Sí? Bueno, no vamos a hacer más hoy. Hay para hacer más ejercicios y extenderse un poquito más. Voy a ver si a la tarde puedo hacer un poquitito más, en función de si la T es un poquito más corta, pero de momento aquí dejamos por hoy, ¿sí? Ya vamos a ver cómo nos organizamos. El sábado no tiene sentido hacer clase extra porque tienen parcial, ¿sí? Domingo no hay chances, así que el lunes que viene trataremos de avanzar un poco más con esto y ya veremos cómo nos acomodamos, ¿bien? Entonces, de momento dejamos aquí por hoy y los estoy esperando el miércoles cuando hagamos el repaso a la tarde, ¿sí? Bueno, con eso dejamos por hoy.